Para esta tarea, lo que nosotros vamos a priorizar es un control térmico sobre el horno industrial. En este contexto, la variable a manipular será el flujo de combustible, el cual deberá calentar una corriente de aire a la entrada y cuya temperatura será considerada como la perturbación. De esta manera, todo esto manipulará la temperatura de la corriente a la salida del aire. Por lo que habiendo diferenciado los tres elementos que forman parte de la zona de control, podemos proceder a graficar lo que se conoce como el diagrama de bloques. En este contexto existen dos partes, una que define el proceso, que será la función de transferencia de la perturbación y básicamente de la variable controlada, y pues esta es básicamente terminarán interviniendo para poder básicamente afectar la variable manipulada, que es la temperatura de salida de proceso. Pero por otra parte también tenemos lo que se llama la parte del sistema de control, que será conformada por la función de transferencia del transmisor, del controlador y de nuestro elemento final de control, que en este caso será la válvula. Habiendo descubierto eso, nosotros tenemos que definir a su vez la acción del controlador. En este caso, nosotros conocemos que si el controlador aumenta la señal, en este caso aumentará la temperatura. Pero ¿qué pasa si la temperatura de la corriente de aire a la entrada, pues ya ingresa con una temperatura mucho mayor? Por lo tanto, nosotros, al igual que el controlador, sabemos que esta no podrá superar el set point. Por lo tanto, el controlador se verá obligado a reducir su señal. En este caso, habiendo pues ya denotado una acción inversa. Por otra parte, al tratarse de un proceso térmico que se lleva a cabo dentro de un horno, pues y por cuestiones de seguridad, en caso de que exista una interrupción de la señal emitida por un instrumento o a su vez un corte energético, pues básicamente la válvula será cerrada al fallo, es decir, necesitará aire para abrir, porque en este contexto, habiendo sido la válvula conectada al flujo de combustible, es muy peligroso que se siga fluyendo tras un corte energético o un error de instrumentación. Ahora bien, en literal B lo que nos insta básicamente es adaptar, pues básicamente un modelo de tiempo muerto de primer orden para básicamente la función de transferencia del proceso. En ese contexto nosotros nos vimos que es mayor facilidad a partir del diagrama de bloques, en donde básicamente como nosotros conocemos que el controlador opera de forma manual, pues el efecto de la válvula ya se verá introducido dentro del proceso. En este caso, pues podemos simplificar aún más el diagrama de bloques y pues lo haremos obteniendo G1 y G2. G1 pues será básicamente la multiplicación entre las funciones de transferencia de la válvula, del proceso y a su vez básicamente del transmisor, mientras que para el G2, que es la perturbación en este caso, será básicamente la función de transferencia de la perturbación, pero también del transmisor. Dicho esto, nosotros partimos del cálculo de las tres ganancias. En primer lugar, tenemos la ganancia del transmisor, que básicamente, pues habiendo recibido pues una señal física, que es la temperatura, pues va a arrojar lo que se llama una señal natural, que en este caso será pues básicamente el porcentaje del output del transmisor. En este caso, obteniendo la siguiente respuesta. Por otra parte, tenemos también, a su vez, la ganancia del proceso térmico. En este caso, pues, habiendo recibido, pues, un cambio en escalón del 5% en el output del controlador, pues, básicamente va a reflejar, pues, una variación en la temperatura, que dicho rango se obtuvo a partir de la tabla que nos dio el enunciado. Por otra parte, también tenemos lo que se llama la ganancia del proceso total. En este caso, la multiplicación de las dos anteriores. Y bueno, además, como se trata de un fit 3, lo que nosotros tenemos que hacer es el cálculo del tiempo característico, 1 y 2. Esos corresponderán a los cambios del 28.3 y 63.2% de básicamente de la variable de salida de proceso. Por lo tanto, en este caso, nuestro cambio en la variable de salida de proceso es la temperatura, por lo que la diferencia será correspondiente a este gradiente, que será multiplicado por dichos porcentajes y pues básicamente habiendo obtenido básicamente las temperaturas, las variaciones de las temperaturas, estos serán sumados a la temperatura base de la corriente de entrada del aire. De esta manera, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar dichas temperaturas con correspondencia a los tiempos en los cuales se llevaron a cabo, por lo que simplemente acudimos a la tabla 1 que nos dio el enunciado y hacemos dicha correspondencia, como podemos ver aquí y acá. Ahora bien, obteniendo esos parámetros, también tenemos que obtener los otros, que son el tau y básicamente, en este caso, el tiempo muerto, que es simple sustitución. Y bueno, todo esto para poder ya englobar lo que se llama la función de transferencia, que es con tiempo muerto y de primer orden. Y a su vez, como el enunciado nos enuncia que también tenemos que hacer nosotros para todos los demás bloques, lo hacemos con el de la perturbación, pero en este caso la ganancia ya corresponde al proceso y no hay tiempo muerto, pero para el anterior sí corresponde al del proceso térmico. Ahora bien, por otra parte, lo que nosotros tenemos que hacer es reflejar el diagrama de bloques, pero con dichas sustituciones, como podemos ver aquí, en donde no se sustituye la función de transferencia del controlador, porque eso lo vamos a ver en los siguientes dos literales. Ahora bien, para poder diseñar un sistema de control PID, lo que utilizamos son dos criterios. El primer criterio que fue el de Quarter Decay Ratio, donde básicamente nosotros tuvimos que acudir a la tabla 721, en donde básicamente nos ponen cómo calcular las fórmulas para la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, como lo hemos visto en estos tres casos. Y simplemente pues hacemos una sustitución de dichos valores en la fórmula general de la función de transferencia del controlador.
Pero por otra parte, para el segundo método, que básicamente hacemos el método de síntesis de controlador, que es basado en el método de síntesis de Dahlin. Estos básicamente a su vez poseen sus propios parámetros, que podemos ver en la tabla 741, en donde básicamente tenemos T sub, tau sub c, que en este caso es un parámetro de diseño y para nosotros lo hemos asumido que es igual al tiempo muerto. Y por otra parte, tau sub i, que es igual a tau. Por otra parte, también tenemos el tiempo derivativo y el tiempo proporcional, y T sub i es el tiempo integral. Por otra parte, todos estos valores los sustituimos directamente pues, en la fórmula general de la fórmula de función de transferencia de controlador y pues obtenemos el siguiente valor. Entonces, como nosotros nos damos cuenta, por otra parte, es que si bien el primero es un mayor control, básicamente una respuesta es mucho más agresiva. Pero por otra parte, el que es básicamente basado en el método de síntesis de Dahlin, este método, en cambio, básicamente es una respuesta mucho más suave, tiene mayor robustez y a su vez tiene una menor presión en el controlador, no es tan rígido. Sin embargo, al tratarse de un proceso térmico, como es en el horno, nosotros pues básicamente vamos a necesitar mayor estabilidad, por lo que para nosotros recomendamos utilizar el segundo método como criterio. Y bueno, todos estos resultados fueron tabulados a continuación, como podemos ver. Muchas gracias por su atención.